Dios les bendiga, amada iglesia, por aquí para poder discutir nuestra lección 6 llamada El llamado a la obediencia de la segunda unidad Jeremías y la promesa de restauración, y es para nuestro domingo 12 de octubre del 2025 y el tema es Judá desde Isaías hasta el exilio. Y el texto bíblico que vamos a trabajar es Jeremías 7 del 1 al 11 y 21 al 23, pero primero vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti. Nuestra vida es tuya, nuestras mentes y corazones también. Ayúdanos a crecer junto con esta palabra y poder ser agentes y testimonios de ser tus servidores y servidoras en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto áureo se encuentra en Jeremías 7:23 y dice: por esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Los objetivos que tenemos en esta lección son 3. Dice examinar la creencia errónea del pueblo de Judá y de su liderato religioso de que sus instituciones estaban aseguradas y ningún mal podía suceder contra ellos. Descubrir la importancia de esforzarnos en vivir una fe en Dios íntegra que muestre coherencia entre la obediencia a la palabra y las obras de justicia, y descubrir que para disfrutar de las promesas de restauración debemos responder en obediencia a Dios y a sus mandatos. El vocabulario que presenta esta lección son 3 palabras. Baal significa Señor, nombre genérico para referirse a ídolos de Canaán, Babilonia y otras regiones del próximo Oriente Medio. Fetiche, ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Y justicia, atributo de Dios que ha de reflejarse en toda la creación, particularmente entre las relaciones humanas, y a la postre encontrará su culminación en el reino de Dios. El texto bíblico lee así: el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes todos de Judá que entraron por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje. Versículos 3 y 4 dice: del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, mejoren su vida y sus obras, y yo les dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que les engañan diciendo: aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras, si son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni hacen culto a otros dioses, con lo que ustedes mismos se perjudicarán. Continúa diciendo: yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada. 9 y 10. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver. Y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. ¿Se creen que aquí están seguros? ¿Creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto? ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso. Yo, el Señor, lo afirmo. Continuamos con los versos 21 y 22 que dicen así: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice a su pueblo: ofrezcan todos los holocaustos y sacrificios que quieran y coman de esta carne. Pero cuando yo saque a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni ordené acerca de holocaustos y sacrificios. Y nuestro último versículo dice así: lo que sí les ordené fue que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo, y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien. Esta lección, así como la lección pasada, nos sigue confrontando y nos dice que algunas personas actúan de manera en un entorno, pero en otro actúan con normas diferentes. ¿Qué podemos decir a las personas que son sorprendidas fingiendo ser algo que no son?
Jeremías, enviado por Dios, se ve obligado a hablar en contra de la duplicidad de Judá por estar en la casa de Dios y decir estamos a salvo, y pensar que el visitar el templo y adorar a Dios le eximía de cumplir fuera del templo todos aquellos mandatos y directrices que Dios ya había determinado para ser un pueblo escogido. Así que los líderes y las instituciones les daban una falsa seguridad, y a pesar de su falta de integridad, Dios quería seguir insistiendo en que se arrepintieran de sus malos caminos. Así que nosotros hoy tenemos un llamado a vivir una fe en Dios íntegra que muestre coherencia entre la obediencia a la palabra y las obras de justicia, y descubriremos que para disfrutar de las promesas de restauración debemos responder en obediencia a Dios y sus mandatos. Entonces vayamos al análisis y a la aplicación. Jeremías, ¿verdad? Es conocido, este capítulo 7 es conocido como el sermón del templo, ya que se desarrolla a la entrada del templo, donde Dios ordena a Jeremías dar un mensaje al pueblo de Judá. Se cree que esto fue aproximadamente en el año 609 y 608 antes de Jesucristo, y luego de la muerte del rey Josías. Recordemos que el rey Josías realizó una reforma religiosa donde procuró que el pueblo estuviera en una afinidad y en una relación religiosa, pero cuando él muere, el pueblo volvió a sus antiguas andanzas, desobedeciendo a Dios. Y en este capítulo, a través del profeta Jeremías, Dios va a confrontar nuevamente al pueblo en sus infidelidades y pecados, como en otras ocasiones y a través de otros profetas, pero en este momento los llama al arrepentimiento, a mejorar sus vidas, a vivir en obediencia a los mandamientos de la ley mosaica, y para que así se puedan quedar en la tierra que el Señor les había prometido, porque Dios les había dado esta tierra por obediencia. Así que en amor y gracia Dios les da a elegir, y de acuerdo con esa decisión que el pueblo tome serían las consecuencias que vivirían. En los versículos del 1 al 3 Dios nuevamente tiene un mensaje para el pueblo rebelde, porque Dios no se queda en la rebeldía. Dios busca que nosotros podamos volver a nuestros caminos, y así como le estaba hablando al pueblo de Judá de lo que estaban haciéndoles consciente de que Dios estaba mirando y estaba tomando en cuenta las transgresiones de desobediencia, les tiene que decir por parte del profeta, no que el profeta estaba hablando, sino estaba hablando en primera persona, diciendo: yo Jehová, yo Dios, estoy al pendiente. Y el deseo de Jehová, de Dios, era que escucharan, ¿verdad? Para que pudieran seguir viviendo en la tierra dada a poder. Podemos observar que hay un choque entre la creencia del pueblo y sus líderes con la exigencia del pacto de Dios. Así que podemos seguir viendo que había un pensamiento teológico en el pueblo, una ideología dominante que se basaba en la interpretación errónea de las promesas dadas por Dios al rey David. ¿Cuáles eran estas creencias? Pues pensaban que Jerusalén y el templo nunca caerían, a pesar de sus infidelidades. Esto contrarresta con el pacto condicionado que Dios había hecho con sus antepasados, basado en la obediencia y la fidelidad, y el pacto de Dios con el pueblo y el cumplimiento de sus promesas dependían de que el pueblo cumpliera su parte de ser leal a Dios y sus mandamientos. Si les preguntamos, así en nuestros días, tenemos promesas de Dios, tenemos bendiciones de Dios esperando por nuestra obediencia. Así que necesitamos volver a esa obediencia sin ese temor que muchas veces las religiones o la gente infunde para poder acercarse a Dios de una manera sana, no una manera tóxica, ni tampoco de una manera en que Dios es el que me complace, el que me da bendiciones y el que me da lo que quiero, sino que tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que tener una confianza en que obedecer los estatutos de Dios trae bendición a nuestra vida. Así que continuamos en los versículos 4 y 7 diciendo que el mensaje que estaba dando Jeremías por parte de Dios les estaba diciendo que no confiaran en los líderes religiosos que decían: aquí está el templo, aquí está el templo. Pues estaban engañando al pueblo diciendo que no importa lo que hicieran, todo iba a estar bien,
El templo les brindaba una falsa seguridad, pensando en que no importa lo que hicieran con su vida, era como un talismán o un fetiche, ¿verdad? Ir al santuario, y pensaban que asistir a él era suficiente y lo único que Dios exigía era su presencia. Sin embargo, Dios, por medio del profeta, corrige ese malentendimiento y les recalca que para estar bien delante de su presencia deben mejorar sus vidas. ¿Qué era mejorar sus vidas? Pues tenían que ser justos con las demás personas, dejar de explotar a los débiles, dejar de cometer delitos contra los extranjeros, contra los huérfanos y las viudas, no matar gente inocente y dejar la idolatría. Porque estas exigencias, hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque el pueblo que asistía al templo llevaba una doble vida. Y llevar una doble vida nos aleja de la vida perfecta que Dios quiere que nosotros desarrollemos a Él. ¿Cuál es esa vida perfecta? Seguir los estatutos, seguir los mandamientos, ser piadosos, pensar en el prójimo, tener una vida de congregación, hacer el bien, practicar la justicia, los actos de misericordia, mirarnos con dignidad, procurar cuando estamos enfermos, no chismear, no hablar mal del hermano si no estamos de acuerdo, canalizar nuestras ¿verdad? Si tenemos alguna molestia, canalizarlas de acuerdo a lo que Dios nos envía y de acuerdo a los procesos institucionales y los procesos organizacionales, mantener un orden, una armonía entre los hermanos, porque no debemos estar de acuerdo, pero sí podemos buscar una armonía. Siempre la armonía es buscar un punto medio de conversión. Entonces, Dios estaba en desacuerdo con toda la vida que Judá estaba desarrollando, lejos de lo que Dios ya había establecido. Óigame, algo importante, Dios no estaba pidiendo nada que ellos no conocieran. Y a veces andamos por la vida perdidos, creyendo que el Señor no tiene, ¿verdad?, para nosotros una guía y un orden, porque desconocemos, porque no leemos su palabra, porque no buscamos su dirección, porque no queremos profundizar, porque queremos un evangelio de tercera, o sea, la Biblia, el predicador y luego lo que me dice. Mira, hermano, un evangelio de tercera nunca te llevará a tener una vida de primera en Cristo. La vida de primera en Cristo significa que usted y yo tenemos que profundizar en las palabras, en una relación con Dios. Por eso Dios estaba tan molesto con el pueblo, porque ellos tenían una relación profunda con Él y se habían alejado por ser idólatras, por buscar sus deseos pasionales, por hacer lo que le diera la gana. Así que en los versículos 8 y 9 dice: ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada, porque ya la palabra de dirección había sido dada por Dios directamente desde el tiempo de Moisés. Habían sido rescatados, habían tenido palabra clara, directa, para poder vivir una vida piadosa. Entonces se engañaban ellos mismos con falsas seguridades, aunque fueran infieles. Y a veces nos engañamos nosotros mismos con falsas inseguridades. Creemos que ir a la iglesia es una lista de cosas por hacer. Creemos que congregarnos o tener una vida de intimidad con el Señor son una lista de cosas por hacer. No, es vivir, es sentirlo, es meterlo en nuestra cabeza, en nuestras acciones, en nuestro corazón, es luchar con nuestro propio yo cuando queremos hacer algo y cuando el Señor nos está diciendo por otro lado que no es por el camino correcto que estamos andando. Así que Dios les estaba diciendo que ya no iba a tolerar ni a soportar su mala vida. Y el Señor les dice: ¿acaso piensan que este templo está dedicado a mí es una cueva de ladrones? Y hace referencia a cuando Jesús más adelante tumba las mesas y les dice a los que estaban reunidos haciendo de esa dinámica de visitar al templo y de sacrificios que ya habían sido estipulados, ¿verdad?, anteriormente por Dios, porque primeramente es presentar su vida y después presentar sacrificio. Pero aquí estaban invirtiendo el orden, presentaban sacrificios y no presentaban su vida. Así que pensaban que el sacrificio los iba a expiar de sus pecados, pero cuando salían del templo volvían a hacer y a tener una vida de hipocresía, de injusticia y de idolatría. Así que
ellos estaban falsamente engañados. Así que el Señor nos está llamando también y nos pregunta si estamos viviendo una vida de hipocresía, si nosotros nos estamos escondiendo en el templo para callar nuestras voces y nuestra conciencia, o estamos haciendo por cumplir con Dios y nadie se enterará de que el pueblo de Israel y a veces nosotros llevamos una doble vida. Por eso Dios les dice: yo he visto todo, yo el Señor lo afirmo. Dios lo sabe todo, hermanos y hermanas, nada queda oculto ante Él y conoce el corazón del pueblo. Y aunque no se leyeron los versículos de 12 al 20 de este capítulo, en Jeremías es importante mencionar brevemente que por la rebeldía del pueblo Dios iba a destruir el templo de Jerusalén como hizo con el santuario de Silo. Los iba a desechar, así como lo hizo con la descendencia de Efraín, y el Señor pide a su profeta Jeremías que no ore, que no interceda por el pueblo, pues no le escucharán y nada detendrá su juicio. A veces nosotros como líderes espirituales queremos interceder por algunas situaciones, queremos interceder por personas, porque somos llamados a interceder por el pueblo y ayudarles a tener, ¿verdad?, a que ustedes todos tengamos buenos caminos y que nuestros caminos sean afilados al plan de Dios. Hay momentos en que el Señor nos pide que ya no lo hagamos, que los oídos están sordos, que los corazones están cerrados, que las mentes están cerradas, que ya se ha levantado una barrera. Y el Señor nos dice: cesen, ya no más. Y aunque nuestro corazón se entristezca acá, tenemos que dejar que el Señor sea Dios. Así que los versículos 21 y 23 dice que al igual que al principio del mensaje, Dios se presenta como el Señor Todopoderoso de Israel, dejando su identidad y señorío bien presente y recordando al pueblo que Él es el Dios que hizo pacto con Israel, que la tierra que tienen es gracias a Él y que si ellos no se arrepienten de sus caminos, hasta su tierra, hasta van a ser desterrados del lugar donde están. Así que a Dios no le interesa los sacrificios, porque tras que sacrificaban de mala fe, de mala manera, se comían los sacrificios cuando era prohibido comerse el sacrificio que estaban presentando al Señor. Así que ordenó que nuevamente el llamado era arrepentirse de sus malos caminos, porque el Señor lo que quiere es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Así que enfatiza esta lección que el templo no es el lugar donde se cometía el robo, sino el lugar donde iban a buscar refugio después de robar. Es decir, lo usaban como un lugar para hacer sacrificios, para pedir perdón y acallar sus conciencias, pero al salir seguían robando, haciendo injusticia sin un cambio real de corazón ni de estilos de vida. Dios desea que nosotros hoy en día adoremos de manera genuina, que oremos en el templo y en todo lugar, pero debemos hacerlo con sinceridad y obrando en justicia para los demás. Iglesia, hemos escuchado en muchos contextos religiosos que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia, implicando que la gracia de Dios solamente se ve en el segundo, o sea, en el Nuevo Testamento. Y esto es un error. La gracia de Dios estuvo, porque reflejo de esa gracia es la advertencia que Dios estaba haciendo al pueblo que se arrepintieran de sus caminos. O sea, desde la creación, Dios está llamando al ser humano a una libertad para vivir y escoger. Y aún habiendo escogido diferente la voluntad de Dios, éste le seguía amando y procurando medios para restauración. Entonces, tenemos que dar una mejor interpretación para nosotros en la iglesia de Jesucristo, es decir, que el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Yo digo gloria a Dios por esta palabra que hoy nos interpela. Es promesa de vida en el Antiguo Testamento que se logra a través de la relación íntima con Dios, pero también se logra por esa obediencia, y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento porque Jesucristo es la salvación y la vida plena hecha realidad. Y en cumplimiento porque Jesucristo es el camino y la verdad a seguir. Entonces Dios nos invita a que nos evaluemos hoy, iglesia.
no solo en el plano personal, sino también en el plano comunitario. Como comunidad de fe es necesario examinar el entendimiento teológico correcto en nuestras congregaciones, y esta debe estar a la par con lo que la Biblia dice. De ahí la importancia de practicar y de educar a nuestras generaciones en esta comunidad de fe, en que tenemos que tener una vida arraigada con Dios, cerquita de Dios, no de lejos, no de vez en cuando, no cuando nos sobra el tiempo. Tenemos que darle prioridad a nuestra relación con Dios, y esa relación con Dios, con Jesucristo, da fruto para que nosotros podamos ser una comunidad teológicamente entendida, pero que practique esa teología, que practique ir al templo para prepararnos para servir a nuestra comunidad, ir al templo para recibir la instrucción, esa instrucción que de antemano hemos comenzado a hacer estudiando la Biblia, orando, meditando, ayunando, practicando las disciplinas espirituales. Y a veces vemos claramente como otros cometen pecado, pero no vemos si nosotros estamos cometiendo de manera sutil el mismo error al dar prioridad a otras cosas, descuidando nuestra relación con Dios. Hermano, esto lo dice la lección, lo enfatiza la lección, y muchas veces son cosas buenas: trabajo, actividades, hasta la misma iglesia, recreación, pasatiempo, otras, pero si las colocamos en el lugar de Dios, si eso va por encima de nuestra congregación, de nuestra vida de intimidad, de las cosas que tenemos que hacer para ser mejores humanos, allí hay un problema. Lo he dicho, lo dice esta lección, lo dice la palabra y lo dice nuestra relación con Dios. Oremos a Dios y pidamos al Espíritu Santo que nos revele si estamos cometiendo ese error, si estamos poniendo el trabajo, actividades, a veces de la misma iglesia, pensando que si hacemos mucho, eso sustituye la intimidad con el Señor. Si estamos poniendo los eventos recreativos por encima de nuestra relación con Dios, si estamos poniendo los pasatiempos o cualquier otra cosa, la limpieza de la casa, atender otros asuntos por encima de lo que Dios nos está pidiendo. Así que si estamos cometiendo ese error, pidamos perdón a Dios, que nos ayude y demos su lugar, el lugar prioritario, porque dice: buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura. O sea, Dios no está en competencia con nadie. Dios no está buscando que tú y yo tengamos la vida difícil. Dice que si buscamos las cosas de arriba, todo lo demás se alinea, todo lo demás se ordena, todo lo demás se pone en su justa perspectiva. Entonces podemos decir que esta lección se resume de la siguiente forma: Dios, en su amor, misericordia y gracia, llama al pueblo de Judá al arrepentimiento, pues vivían una doble vida. No obedecían la ley ni eran fieles a Dios, y se allegaban al templo pensando que haciendo los sacrificios y rituales era suficiente para que Dios les bendijera. Con ellos sentían y vivían una falsa seguridad y pensaban que eran merecedores de las promesas hechas por Dios a sus antepasados. Nosotros hoy, como pueblo de Dios, escuche bien, debemos cuidar de no hacer lo mismo. Dios pide de manera prioritaria obediencia a su palabra, fidelidad a Él en todo, y que vivamos vidas íntegras, es decir, vivir sus valores dentro y fuera del templo. Solo así podremos disfrutar de sus promesas. Testimonio: Dios nos ha dado la misión de llevar el evangelio a todo lugar. Dice Mateo 28, 16 al 20. Pero no solo es hablar, es también vivirlo en relaciones de justicia con los demás, cuidando así de nuestro prójimo y de los más desvalidos. Esto nos compete a todos y nosotros y nosotras como creyentes, y de manera comunitaria como iglesia. Cuando haces el bien, iglesia, cuando das de lo que tienes, cuando das de tu tiempo, de tus recursos, de tus valores a otros y los compartes. En nuestro entorno hay muchas oportunidades para hacer justicia y servir a los demás. Miremos a nuestro alrededor y pongamos manos a la obra para ello. De no hacerlo, Dios nos pedirá cuentas. El Señor espera que seamos guardas de nuestro hermano y hermana más necesitados y necesitadas. Por eso, como creyentes, vamos a hacer una pausa para seguir el próximo resumen. El último resumen dice que como creyentes debemos evaluar continuamente, nos debemos evaluar. Como comunidad de fe es necesario examinar el entendimiento teológico de nuestra vida devocional, de nuestra vida en Dios, que tenemos en nuestras congregaciones. Por eso hay que estudiar la palabra.
Este debe estar a par con las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para esto es medular la educación en todas las actividades programáticas, tales como estudios bíblicos, liturgia, predicación, cánticos, cultos, entre otros. Respondemos a nuestras propias interpretaciones o a lo que Jesús nos modeló y exige. Respondamos y seamos fieles y obedientes a Dios, viviendo, amando y sirviendo como Cristo. Amados y amadas, antes de hacer esta oración juntos, recordemos que nuestra vida debe ser guiada, monitoreada, direccionada por Dios. Y cuando Dios nos envía mensajes como Jeremías le envió el mensaje al pueblo de Israel, un mensaje fuerte de confrontación, un mensaje que los sacaba de lo que estaban realizando y que les estaba satisfaciendo la carne, pero no el espíritu, no debemos levantar barreras, no debemos molestarnos, no debemos quedarnos en esa molestia, en el dolor, en que nos sentamos incómodos. Debemos trascender a nuestra propia carne y trascender y escuchar la voz de Dios que nos está llamando, porque nos está preparando para el hoy y para el futuro. Oremos juntos como hermanos y hermanas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Señor, hemos buscado la felicidad en tener cosas. Hemos recorrido caminos de placer en la búsqueda de alegría. Hemos escalado cumbres de poder deseando satisfacciones verdaderas y duraderas. Hemos establecido prioridades y escala de valores anhelando sentirnos realizados y contentos. En todo eso, Señor, reconocemos haber cometido errores voluntarios e involuntarios, haber olvidado deberes, haber negado atenciones a quienes necesitaron de nosotros, y la mayoría de las veces nos hemos olvidado de ti, de tu providencia, de tus reclamos éticos y de habernos sentidos autosuficientes. Hoy confesamos con humildad y reverencia que tu perdón nos libera de nuestras pretensiones equivocadas, nos levanta del sentido de frustración y de pecado, nos aproxima a lo verdadero y a lo auténtico, a lo que no termina. Hoy empezamos a sentirnos felices, satisfechos, realizados y completos. Tu paz nos llena, rebosa nuestra copa, porque tú eres la verdadera alegría, tú eres nuestro poder y nuestra plenitud. Aleluya. En tu perdón hay esperanza y vida, en todo lo excelente y todo lo bueno. Por ti hemos encontrado el perdón y el camino claro hacia la bienaventuranza. Aceptamos, Señor, renuévanos para recorrer los caminos tuyos, para escalar tus alturas y conquistar tus metas por Cristo Jesús, amor perdonador y restauración. Oramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, y ojalá que así como el pueblo tuvo que haberse arrepentido a pesar de haber sido castigado, nosotros nos arrepintamos, busquemos la voluntad, busquemos sus caminos, busquemos darle la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, y todo lo demás vendrá y se organizará, porque es añadidura de Jehová. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí su pastora Ruth. Muchos cariños, nos vemos el domingo para disfrutar de nuestro encuentro de celebración. Dios te bendiga y Dios te guarde.